La participación y la rendición de cuentas son temas clave para la acción humanitaria y por ello se valoran tanto en la aprobación de solicitudes de ayudas a intervenciones humanitarias como en su seguimiento. Sin embargo, las organizaciones humanitarias se encuentran con muchos obstáculos para ponerlos en práctica. Consciente de estas dificultades, la Estrategia de Acción Humanitaria aprobada en el 2018 por el Lankidetza y vigente hasta 2023, contempla realizar un seguimiento de las acciones de rendición de cuentas implementadas por las organizaciones con las que trabaja, así como generar conocimiento y aprendizajes en esta materia. Es en este marco en el que se ha realizado este estudio sobre la participación y la rendición de cuentas a la población sujeto en la acción humanitaria, que encargamos a finales del pasado año al consultor humanitario Fernando Almansa. Fernando ha revisado los principales marcos teóricos acordados internacionalmente, ha analizado la documentación de las ayudas aprobadas por el Lankidetza de 2018 a 2020 y ha conocido las prácticas a través de cuestionarios y entrevistas a las organizaciones vascas y socias locales con las que trabajamos. El estudio extrae una serie de conclusiones y ofrece recomendaciones para mejorar las prácticas y ofrece un modelo conceptual para mejorar la participación y la rendición de cuentas en el ámbito humanitario. En nuestra página web encontraréis las versiones en castellano, euskera, inglés y francés del informe divulgativo, así como la versión en castellano del informe completo. En el chat estamos poniendo el link a nuestra página web. Antes de presentar a Fernando y escuchar su ponencia, queremos daros un par de avisos. Primer aviso, la presentación será en castellano, pero podéis escoger el canal francés o inglés para escuchar la traducción a estos dos idiomas. Os recomendamos que silenciéis el sonido de fondo para contar con una mejor calidad de sonido. Segundo aviso, la plataforma cuenta con dos chats. Uno general, en el que pondremos los links a la web y se pueden recoger otras informaciones que consideréis interesantes, como otros estudios o informes que nos recomendéis. Si tenéis alguna dificultad para escuchar o ver la presentación, nos las podéis comentar también por aquí. Otro segundo chat específico para las preguntas. En la parte inferior de la pantalla podéis seleccionar el apartado de preguntas y respuestas y formular preguntas o votar aquellas que se han hecho porque os parecen interesantes. Os pedimos que las preguntas que queráis hacerle al ponente las hagáis a través de este canal, indicando vuestro nombre de pila, por favor, la organización y el país desde el que nos escucháis. Las preguntas las podéis hacer en castellano, euskera, inglés o francés. Recogeremos vuestras dudas y cuestiones y se las trasladaremos a Fernando, que las responderá en castellano y se traducirán a los distintos idiomas. Lamentablemente, la traducción simultánea nos dificulta la participación a través de preguntas directas de los oyentes, pero esperamos recoger y responder vuestras dudas por este canal. Bueno, y sin más, pues voy avanzando y paso a presentar a Fernando Almansa, y es un verdadero placer presentarle a Fernando. Bueno, la mayoría ya le conoceréis, él es doctor ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, diplomado en resolución de conflictos por la Universitat Oberta de Cataluña, Humanitarian Leadership Program de la Universidad de Harvard, Senior Executive Program de la Escuela de Negocios de SADE y tiene además estudios en ciencias políticas, mediación y construcción de paz, así como en gestión y dirección de organizaciones no lucrativas y de equipos. Bueno, tiene una dilatada experiencia profesional, más de 30 años de experiencia en 50 países. Comenzó como cooperante en la Oficina Técnica de Cooperación en Ghana,
ha sido director de la ONG Prosalus. Posteriormente, durante 10 años, fue director de cooperación internacional de Intermón Oxfam y a continuación, durante 7 años, director de acción humanitaria de Oxfam Internacional. Ha sido también director ejecutivo de la red NOA de acción humanitaria. Ha tenido cargos también en la coordinadora estatal y en los consejos de cooperación estatal y catalán. Es profesor invitado en varias maestrías, cursos, seminarios y universidades europeas en materias relacionadas con la cooperación internacional. Desde el año 2012 es asesor independiente y coach especializado en acción humanitaria, desarrollo y gestión de las organizaciones para ONGs locales e internacionales y para agencias de cooperación. Bueno, pues es un placer darle la palabra a Fernando Almansa, para que presente el informe. La presentación durará en torno a 45 minutos y posteriormente pasaremos al turno de preguntas, pero las podéis ir dejando escritas, como hemos dicho, en el chat a lo largo de la presentación. Bueno, Fernando, adelante. Muchísimas gracias. León, Paul y Escarri Casco. Muchísimas gracias por la presentación. Bonsoir tout le monde, bonjour. Welcome everyone. I really appreciate your presence today. Y como hemos dicho, por cuestiones de logística, mi presentación será en castellano, pero contáis con las interpretaciones que ya ha facilitado. Bueno, sin más dilación, voy a intentar compartir la pantalla. Espero que estéis viendo la pantalla en este momento. No sé si puede alguien indicar si... Sí, se ve muy bien. De acuerdo. Pues entonces, sin más, voy a pasar a hacer esta presentación. Lo primero de todo, dar las gracias. Este es un trabajo que se ha hecho gracias a la contribución de muchas de las personas que estáis hoy aquí. Y, como decía Paul, ha consistido en 3 grandes bloques. Una revisión de bibliografía internacional, de 12 marcos internacionales de participación y rendición de cuentas, la revisión de 43 programas apoyados por la Agencia Vasca de Cooperación, el Akidenza, y luego 40 cuestionarios específicos con una metodología bastante exhaustiva que contestaron 40 organizaciones, muchas de ellas hoy aquí, y 10 entrevistas personales, que también agradezco mucho a todas las personas que lo hicieron desde Palestina, desde República Democrática de Congo y desde Colombia. La metodología original habíamos previsto poder entrevistar también a personas de la población sujeto, ya que el tema era la participación de ellas, y lamentablemente cuestiones de COVID, de logística, de tiempos, lo hicieron inviable, lo cual ha sido un hándicap fuerte, al menos moralmente para nosotros, tanto para la Agencia Vasca como para mí, el haber perdido esa partida, esa pieza. Pero, en fin, creemos que las conclusiones son muy válidas y que tiempo hay todavía de recuperar este input. 3 bloques fundamentales han sido analizados en todo este proceso. Hemos dado muchas vueltas al concepto mismo de participación y rendición de cuentas, porque a partir de cómo se conceptualiza, así se desarrolla. En segundo término, los factores de entorno, aquellos que tienen que ver con la cultura de las poblaciones, pero también con la cultura de las organizaciones que desarrollan la acción humanitaria y cómo interactúan entre ellos. Y, por supuesto, el contexto general donde desarrollan. No es lo mismo en un conflicto armado que en una situación de desastre natural o de otro tipo. Y el tercer bloque ha sido la gestión, cómo se gestiona. Sobre estos 3 bloques hemos ido analizando a partir de la documentación que os indicaba anteriormente. El estudio es muy amplio, el estudio completo que os ha pasado ya Pilar, el enlace donde podéis encontrarlo, tiene casi 70 páginas, entonces no voy a extenderme en todo ello, voy a ir a algunas ideas muy fundamentales. Sobre la primera parte del análisis de los 12 marcos teóricos que hemos analizado, y en el documento principal tenéis los elementos claves y los artículos claves que se han analizado, hay 3 aspectos que creo vale la pena subrayar.
En primer lugar, es la participación y la rendición de cuentas tiene como dos razones base por la cual se pone en marcha. Una es muy utilitaria, y esto aparece a lo largo de todo el estudio, y otras son razones éticas, razones de principios, de por qué hay que hacer esto. Pero hay otros muchos aspectos que son el ¿para qué? ¿Qué beneficio nos va a dar esto? ¿Qué utilidad nos va a dar esto? Esto es muy importante porque según qué herramienta o qué marco cojamos, ya nos va a llevar a un bloque o a otro. Por otra parte, una cosa muy destacable es que todos estos marcos prácticamente no tocan la perspectiva de la localización. Es decir, el principio de la localización de la ayuda humanitaria aparece en muchos casos más tarde, pero no se ha recogido, no se ha incorporado. Algo que hoy en día para nosotros es un reto, porque creo que hoy en día hablar de acción humanitaria sin localización pues es un sinsentido prácticamente. Y otra conclusión muy gruesa, pero que creo que es importante, de estos marcos, es muchas veces la rendición de cuentas prácticamente queda reducida a un derecho a la queja, un complaint mechanism, un derecho a elevar una queja, pero no va mucho más allá. Y esto sí que es un tema que nos tiene que cuestionar cómo estamos entendiendo o cómo aplicamos estos marcos de participación y rendición de cuentas. Por otra parte, en cuanto al análisis documental que se ha hecho de todos los estudios o todos los programas que aprobó la Agencia Vasca en los últimos años, de este tipo, solamente presentaros un poco la muestra, veis que el tipo de organización implementadora de los programas pues es muy diverso. Si cogemos África subsahariana, pues vemos que hay una gran presencia de agencias de Naciones Unidas, también ocurre en Oriente Medio, pero con mucha más presencia de ONGs locales. En América del Sur, pues un equilibrio bastante diferente. Y esto es importante, no quiero entretenerme en analizar esto, que ya está hecho en el informe, pero sí es importante porque lo primero que nos dice es, bueno, en cada contexto, la participación y la rendición de cuentas, en función de quién lo haga y en función de dónde se haga, tiene parámetros muy diferentes. Entonces, sacar conclusiones muy universales es complicado. Los grupos de edad también veis que pues, tienen una distribución en que hay una predominancia, pues no es predominancia, pero es muy alta de menores. Esto también lo vamos a ver luego. Y sin embargo, el grupo de ancianos o personas mayores es el grupo menor, siempre, el menor representado en todos los programas. Esto luego tiene reflejos muy claros en cómo se aplica la participación y la rendición de cuentas. En cuanto a la tipología de las poblaciones que han estado atendidas por estos programas humanitarios, pues veis que la componente de refugiados y desplazados alcanza pues, un 84%. Esto también determina muchísimo el tipo de participación y rendición de cuentas que podemos plantear con estas poblaciones refugiadas y desplazadas. Algunas de ellas de muy largo plazo, como vamos a ver. No lo he dicho, pero hay una muestra muy importante de las organizaciones que se centró en Palestina, porque se acordó que haríamos un poco más de estudio en Palestina y esto también invito a las organizaciones que trabajan en Palestina o que estáis en Palestina, pues que consultéis el informe íntegro, no solamente el divulgativo, porque hay un capítulo específico con más de 5 páginas dedicadas a Palestina y, bueno, si hay interés ya lo podemos comentar en otro momento. Hoy vamos a comentar las conclusiones generales. Sin entretenerme mucho, del primer bloque de análisis documental, algunas ideas básicas que creo que ya nos empiezan a iluminar por dónde va a ir el tema de participación. Si veis aquí en la izquierda, no sé si se ve mi ratón cuando lo muevo, pero bueno, en la izquierda el número de programas que incluían aspectos de participación de forma clara alcanzaba el 86%, es decir, la gran mayoría. Y prácticamente el resto lo hacía de forma difusa, pero se incorporaba. Mientras que los aspectos de rendición de cuentas, la imagen es muy diferente. Solamente un tercio lo incorporaba de forma clara y de una forma vaga, difusa, con alguna referencia muy genérica, casi un 40%. Y hasta un 28% ni lo incorporaba. Esto ya nos dice que el concepto de participación es mucho más natural, mucho más asumido. Sin embargo, el concepto de rendición de cuentas se nos hace más complejo, tanto de definir, de conceptualizar,
como de ejecutar. En la parte de abajo tenéis cuáles eran las manifestaciones de implicaciones que se derivaban de la rendición de cuentas. Es decir, en los informes había una claridad. Were expressed. So on the reports, in the way we were Une implication très claire dans le programme ou pas? Un 33%, solamente un 33% tenía implicaciones manifiestamente claras, ¿no? Y un 40% de forma difusa y un 28% no implicaba nada. Esto abunda sobre esta idea, es decir, si al final rendir cuentas queda reducido a un derecho a elevar una queja, pero eso no va a ningún sitio, pues hombre, nos queda mucho camino por recorrer. Yo voy avanzando, espero que lo estéis siguiendo bien, si no, pues agradecería que alguno de los compañeros me haga alguna señal, ¿eh? Muy bien, perdón. Bueno, en el tercer bloque, en el de valoración de las prácticas de participación y rendición de cuenta por parte de las organizaciones vascas y sus socios locales, hay una cantidad de datos tremendo. Yo la verdad os invito a que lo ojeéis porque yo creo que a cada una de las organizaciones le puede hacer reflexionar mucho en sus aspectos. Pero aquí quiero subrayar algunas cosas. Cuando se preguntaba por las razones por las que rendían cuentas, ya decíamos que los marcos internacionales se dividen entre utilitarios y más éticos. Bueno, aquí nos aparece manifestado de otra manera, pero también. Fijaros que un 100% dice que la razón fundamental es porque asegura la aceptación y la apropiación del programa. Es decir, si queremos que el programa esté bien aceptado, una participación y una rendición de cuentas es clave. Y un 97%, casi la totalidad, también dice que es el derecho de las comunidades. Es decir, es un tema de principios, no es un tema práctico. Vemos, sin embargo, que la exigencia de los donantes es un 72%, es secundario, no parece que subraye. Y luego, muy interesante ver cómo el que sea una metodología de trabajo útil o que favorezca la implementación, pues no se ve tampoco como una razón primordial, más bien apuntaría a que puede darnos problemas, ¿eh? Sobre todo si miramos en la parte de la metodología de trabajo útil, pues vemos que incluso hay un 8% que considera que es irrelevante. Dejadme un momentito que tengo algún mensaje solamente para chequear. Bien, ¿vamos bien? Muy bien. ¿Dónde debe fomentarse la participación? Otra de las preguntas que se hizo y que he seleccionado como importante para presentaros. Fijaros que a la izquierda, en valoración de necesidades, el 100% de todas las personas que participaron en la entrevista y en las encuestas coincidía en que es donde debe fomentarse la participación. Y es muy lógico, claro. Pero sin embargo, fijaros que en el otro extremo está la distribución presupuestaria, donde un 70% consideraba que sí sería deseable. Muchos de ellos luego explicaban que no lo veían muy fácil de ejecutar. Solo un 23% lo señalaba como esencial y hasta un 8% decía que no era necesario. En otras áreas, como el diseño de actividades, implementación, monitoreo, también porcentajes muy altos, pero con diversas valoraciones. Lo que quiero subrayar de esta presentación, de esta transparencia, es el contraste tan grande en por qué, en qué fases hay que promover la participación, la unanimidad que hay en valoración de necesidades y también, no es unanimidad, pero una visión muy clara de que la distribución presupuestaria está más en el ámbito del deseo que en el ámbito de la práctica. Si miramos los diferentes grupos en los que se tiene en cuenta la participación, y aquí hay en esta diapositiva mezclados varios criterios, uno de edad, otro de género y otros de grupos de vulnerabilidad, quiero subrayar algunos aspectos. El primero es las mujeres como colectivo se les tiene muy en cuenta, al menos desde esta muestra de programas que hemos hecho, que abarca los continentes de Asia, África y América, es decir, una muestra muy amplia, se les tiene muy en cuenta, ¿eh? A nivel prioritario alto, 93%, y un 5% medio y apenas un 3% se considera bajo.
No es así en el caso de los hombres, que tienen otros porcentajes, como podéis ver en el extremo derecho. En cuanto a la clasificación por edades, quiero subrayar la poca participación o el nivel medio bajo que se le da a los mayores de 65 años. La gente mayor, y esto además aparecía luego con mucha profundidad en las entrevistas personales, la gente mayor suele estar muy excluida. Incluso hay muchos comentarios que a veces eran interesantes de ver porque decían, en muchas de estas sociedades los mayores están muy valorados como sabios, como personas que aportan conocimiento, que aportan experiencia, que aportan pues, una filosofía de vida acumulada, que aportan incluso identidad de la sociedad. Pero en la participación más operativa, más de contribuir a cómo tiene que ser el programa, qué es importante, qué es no, pues no se les tiene que dar en cuenta. Y niños y niñas es muy interesante porque hay muchos programas que los tienen, de los que se han analizado, como colectivo prioritario. Y sin embargo, solamente el 49% consideraba que tenía una participación alta. Hay un tema de factor cultural que explica muchas cosas aquí, en diversos elementos del análisis va saliendo. Bueno, voy avanzando. Perdón, esto se me ha ido para atrás. Una pequeña ojeada a los factores culturales que afectan a la participación y rendición de cuentas. Muy llamativo el aspecto de género. El aspecto de género es el dominante como el factor que más condiciona la participación y rendición de cuentas. Estamos hablando ahora de aspectos culturales de las sociedades donde se realiza la acción humanitaria. Fijaros que es prácticamente total, mayoritario. Otros aspectos muy ligados también, como patriarcales, cultura patriarcal, muy ligada también a aspectos de género, también tiene un porcentaje muy, muy alto, y los temas de etnia y clase social. Las dinámicas conflictivas o conflictuales juegan un papel muy destacado, más de 2/3 lo señalaron como muy importante. Pero, curiosamente, no es lo que más bloquea, a pesar de que genera una cantidad de dificultades enormes. Son más bien los temas de género. Eso explicaría también el por qué esa gran participación de mujeres, lo cual no quiere decir que sea una participación que a nivel de género integre bien, sino más bien que hay una selección por un grupo de mujeres. Pero en fin, un tema importante a tener en cuenta y analizar. Y ya por ir terminando con esta parte de algunas gráficas y presentaros algunos de los datos que hemos ido manejando en el estudio, en la parte de arriba os he puesto algunos factores, valores, actitudes de las organizaciones y los trabajadores humanitarios que sí favorecen la participación y rendición de cuentas. Y por eso he puesto en verde y en azul la transparencia, la profesionalidad son los grandes destacados. Fijaros que son factores que los dos, porque transparencia liga directamente con profesionalidad, muy de capacidades, rigor, identidad humanitaria de cómo hacemos las cosas. Y luego hay aspectos de valores como honestidad, aspectos de habilidades, conocimiento de lengua, que tienen mucha relevancia, pero considerablemente por debajo de lo que aparece como profesionalidad y transparencia. Es decir, donde hay profesionalidad y transparencia, la participación en la rendición de cuentas puede avanzar. Sin embargo, hay actitudes y limitaciones. Estamos hablando ahora del entorno de las organizaciones y de los trabajadores. Pues os decía al principio que íbamos a hablar de entornos, el cultural de las poblaciones, pero también el de las organizaciones. Hay actitudes y valores que limitan o dificultan la participación y rendición de cuentas. El más destacado, con diferencia, la falta de conocimientos de la cultura, lengua y contexto de las poblaciones. Y quizá a algunos sorprenda, porque digas, bueno, este es el factor que más limita, ¿por qué no es el que más favorece? Bueno, en el informe lo explico con más detalle. Esto es lo que llamamos un factor higiénico, es decir, su presencia de por sí es necesaria para poder hacer una labor. Como la higiene, es necesaria que haya higiene. Pero el hecho de que exista no supone un avance para esa labor que se quiere llevar a cabo. Simplemente es que se retira un bloqueo importante. Pues aquí la falta de conocimiento es un bloqueo muy grande. La falta de conocimiento de la cultura, del entorno, de la lengua. Sin embargo, el que exista simplemente nos abre la puerta. A partir de ahí hay que empezar a hacer todo. Y fijaros también los otros dos factores que marcan con un 65%, 2/3,
la falta de empatía con las poblaciones, actitudes coloniales y de dominación. Ahora hay muchos estudios sobre cómo descolonizar la acción humanitaria, está fuertemente marcada por los aspectos de colonización y dominación. Este tipo de factores, de valores, de actitudes, que no los veíamos tan reflejados en la parte de lo que favorece, son grandes bloqueadores en participación y rendición de cuentas. Las implicaciones que deberían tener, que tienen en teoría la rendición de cuentas, pues mayoritariamente todo el mundo ve que tiene que tener una implicación en el rediseño de los programas y sus actividades y en los cambios presupuestarios. Sin embargo, como hemos visto antes, no suele darse la parte de cambios presupuestarios porque no parece que se asuma que sea factible y también aparecen muchos miedos. Estos en las entrevistas y en las notas ampliadas de los cuestionarios aparecía con muchísima claridad. ¿Esto dónde nos lleva? Y luego la cadena de responsabilidades. ¿Cómo se gestiona? Lo veremos luego. Subrayar que la compensación a ciertos colectivos prácticamente es muy baja. No voy a decir inexistente porque sí lo es, pero es que apenas supera un cuarto del total de opiniones de implicaciones. Y sin embargo, en todo lo que es prácticas humanitarias, derecho humanitario, los temas de compensación, restitución, compensación, no solamente son deseables, son exigibles, ¿no? Porque estamos como estamos. Esta primera parte os quería presentar gráficas, elementos de análisis, porque si pasaba directamente a las conclusiones, que es lo que voy a hacer ahora, y voy a intentar ir un poco rápido, pues probablemente os parecería que todo cae de una nube y que no hay una fundamentación. Si podéis, si tenéis ocasión de ir al informe completo, encontraréis muchísimos elementos que podéis trabajar además de hacer vuestro propio análisis. Este es el que yo he hecho, pero seguro es bueno hacer otras cosas. En las conclusiones están también clasificadas por el concepto como tal, el entorno y la gestión. Bien, una primera conclusión muy importante es que hay dos tipos de participación en el fondo. Una que yo llamo transformadora y otra que llamo operativa. Y vuelve a ligar con esa división utilitaria o ética de lo que entendemos por participación y rendición de cuentas. Pero en este caso hablo sobre todo de participación. La participación transformadora implica escucha activa, implica un enfoque de derechos, implica el compromiso por el empoderamiento de las poblaciones, dar apropiación a las poblaciones de su propia realidad humanitaria, mientras que la participación operativa está encaminada a la viabilidad del proyecto, a conseguir consentimiento de los participantes en el programa, asegurar la ejecución de las actividades. Claro, son dos enfoques que los dos son correctos, pero muy diferentes, porque tienen implicaciones totalmente diversas, lo que está en un lado de la balanza o lo que está en el otro. La línea divisoria es lo que aquí marco como toma de decisiones. Si se da capacidad de tomar decisiones, la escucha activa tiene sentido, la defensa de los derechos tiene sentido, el empoderamiento tiene sentido y por lo tanto un proceso de transformación tiene lugar. Algunas conclusiones. Bueno, la primera y muy importante es, en realidad la participación solo es efectiva cuando la promueven organizaciones locales muy arraigadas. Y esto liga totalmente con el concepto de localización, que está tan ausente en los marcos generales. Entonces las organizaciones internacionales se tienen que cuestionar y los internacionales nos tenemos que cuestionar mucho hasta dónde podemos llegar a una participación efectiva si no hacemos localización de la acción humanitaria. Se tienen que dar también unos mínimos de estabilidad, de permanencia, de liderazgo, de capacidad organizativa de las poblaciones. A veces se plantean modelos de participación en sociedades que por las circunstancias del conflicto, del desplazamiento, las que sean, pues están desestructuradas o no han conseguido todavía alcanzar un nivel de organización, de liderazgo, y esto hay que cuidarlo y cultivarlo porque sin esos condicionantes es muy difícil que se dé una participación efectiva. Es un trabajo de largo plazo y requiere la aceptación y el respeto profundo de las culturas locales. Entonces, participación con una caja de consultas o con una caja de quejas colocada para un programa de 6 meses, bueno, le podemos llamar así, pero está muy lejos de lo que desde luego del informe va saliendo y emergiendo
que tiene que ser un concepto sólido y profesional de participación y rendición de cuentas. Y como ya he dicho, pues hay una conclusión muy clara en el concepto, y es que las personas mayores también quedan excluidas, tienen menos oportunidades. Y esto ya casi está conceptualmente, porque conceptualmente muchas veces se asocia participación a personas adultas entre los 18, 20 años y los 60, una cosa así. Fuera de esos márgenes es como concesiones a grupos que están un poco en los extremos sociales. Aquí os he puesto un gráfico, que también lo tenéis en el informe divulgativo, que resume un poco algunos de los requisitos. Los hemos ido viendo algunos de ellos ya, pero necesitamos transparencia, necesitamos respeto, aceptación de las realidades culturales, lo cual no quiere decir no transformación, sino aceptar esta es la realidad que hay desde que hay que trabajar. Aceptar que la toma de decisión en los propios programas humanitarios es un derecho de las poblaciones. No es una singularidad reservada a las organizaciones que han financiado el programa. Y muy importante tener conocimiento del contexto y conseguir la confianza y respetar la privacidad de las personas. Otra conclusión muy importante de participación y rendición de cuentas es que son partes de un mismo proceso. No podemos hablar de participación y no hablar de rendición de cuentas. Sin embargo, si os acordáis de una de las primeras transparencias que os he puesto, del estudio documental sale muy claro que hay una división muy clara, conceptual, clarísima. Participación se entiende bastante bien, sea con un enfoque utilitario o con un enfoque ético. Rendición de cuentas, mucho más difícil de entender, conceptos más vagos, más difusos y muy poco conectados con transformación o cesión en toma de decisiones. Aquí he utilizado esta imagen que me gusta mucho, que es la banda de Möbius o Moebius, y es eso, dos realidades en una única superficie con dos caras, ¿no? Voy avanzando. Algunas conclusiones sobre aspectos culturales y de entorno. Hemos dicho que hablaríamos de concepto y de entorno, aspectos culturales. Bueno, muy importante, participación, privacidad, confidencialidad, muchas veces se contraponen. A veces se pretenden modelos de participación muy abierta, donde las personas no quieren compartir según qué información, según qué datos de su contexto, de sus posiciones, de su visión política o incluso de su situación del entorno de pobreza en el que viven. Esto ha salido en muchas de las entrevistas. Muchas personas no quieren mostrar la cara más amarga de su realidad en aras a una participación que tampoco saben hacia dónde les conduce, ¿no? Y esta tensión entre privacidad, confidencialidad y participación pues tiene un impacto muy grande sobre algunos grupos sociales o colectivos que están sujetos a fuertes presiones sociales. Cito algunos, pueden ser personas con discapacidades, pueden ser personas mayores, pueden ser minorías étnicas o grupos con orientación sexual minoritaria. Otra conclusión muy importante es que hay que adaptarse, como decía, y confrontar el entorno cultural respetuosamente. Esto ha sido muy interesante en las entrevistas que he tenido con todas las organizaciones, tanto de Colombia como de República Democrática de Congo y Palestina, todos los inputs que habéis aportado sobre la realidad en la que vivís, el entorno cultural y cómo os genera también tensiones respecto a cosas que son hechos que forman parte del entorno cultural y que al mismo tiempo vosotros contestáis o quisierais transformar, ¿no? Desde los principios de la organización y los principios del derecho humanitario. Bueno, esta adaptación y confrontación en armonía es muy importante y, una vez más, abunda sobre el concepto de localización. Solo quien está absolutamente imbuido es capaz de hacerlo. La interlocución humanitaria con grupos armados, tema complejo, diplomacia humanitaria, el concepto de neutralidad, como se entiende desde lo local y en los contextos altamente polarizados y con violencia y conflicto armado, requieren de interlocución humanitaria con los grupos armados para asegurar que haya participación y rendición de cuentas.
Y esto, una vez más, los actores mejor capacitados pues son los actores locales, si bien es verdad que hay aspectos que la comunidad internacional puede aportar muchísimo aquí. Un aspecto muy importante que hemos analizado es el COVID-19 y cómo está afectando en participación y rendición de cuentas. Hay también bastantes análisis y gráficos de las respuestas que ha habido, pero una de las constataciones es se han desarrollado de forma muy incipiente métodos alternativos de participación y rendición de cuentas, fundamentalmente con métodos online, pero una de las consecuencias es ha generado otro gap nuevo, otra brecha entre los que tienen acceso a tecnología y los que no la tienen, entre las generaciones más jóvenes, que son mucho más ágiles con nuevas tecnologías, que las generaciones ya más mayores, pues que tienen más dificultades porque no ha sido parte de su vida y su cultura. Es importantísimo avanzar en esto porque si no cada vez aumentaremos más la brecha debido a la pandemia esta tan larga que estamos sufriendo. Y las capacidades y valores, actitudes de los trabajos humanitarios son factores clave, como ya decíamos antes. Es decir, cómo se comporta un trabajador humanitario y desde qué premisas, desde qué valores actúa, pues es fundamental. Hay algunos factores. Voy un poquito rápido porque me quedan como 10 minutos, creo, y me quedan algunas diapositivas. Hay algunos factores que tenemos que tener en cuenta como limitativos o condicionantes de la participación. Aquí os he marcado algunos: la alta movilidad, la pobreza material, los traumas que sufren muchas de las poblaciones que son sujetos de la acción humanitaria, la presión que sufren en el entorno, la exclusión social, el vivir en una economía marginal. Se van acumulando a veces como capas de una cebolla y contra más capas hay, la participación es más compleja. A menos que vayamos quitando estas capas, pues la participación queda muy mermada. Y esto lo tenemos que tener en cuenta como un hecho real. A veces sí sorprende, viendo el análisis documental, que se hacen descripciones pues un tanto fantásticas, cuando muchas veces sabemos que estamos en entornos que están afectados por todas estas capas. Entonces hay que hacer un ejercicio de realismo, decir, bueno, con todas estas condicionantes, ¿hasta dónde se puede llegar? Y avanzar todo lo que se pueda, desde luego. Sobre gestión, que es un bloque muy importante para las organizaciones, por supuesto, porque al final todo esto hay que gestionarlo. Una de las primeras conclusiones es que, en realidad, la participación y rendición de cuentas prácticamente no está modificando políticas y estrategia de las organizaciones, ni asume efectos correctores compensatorios. Como mucho modifica actividades, a lo mejor en alguna línea presupuestaria, un calendario, un grupo de destinatarios, pero las políticas, el concepto, la estrategia, hacia dónde vamos, se ven muy pocos reflejos de esto. La falta de seguridad en la aprobación de fondos incide muy negativamente en la participación y rendición de cuentas. Esto es un tema muy viejo en el mundo de la cooperación, no solo en la acción humanitaria, en desarrollo igual. Cuando la gente no sabe si va a tener los fondos para hacer lo que está diseñando, dar participación en la fase de elaboración es como crear expectativas que muchas veces pues, luego generan frustración si no se cumplen y muchas veces los organizaciones no quieren. Y entonces hay como un silencio inicial hasta que ya está todo asegurado. Entonces, avanzar en mayor proyección, mayor fiabilidad de las posibilidades de aprobación de fondos puede ser muy, muy bueno. La gestión integral de proyectos, incluida la gestión de presupuestos, con participación de las comunidades sujetos, está en una fase muy embrionaria, muy inicial, prácticamente no se da. Hay algunas experiencias, pero hay mucho miedo. Yo diría que aquí, más que las dificultades de gestión, que sin duda las hay, y grandes, es el miedo. El miedo a algo que no sabemos dónde nos lleva, y entonces hay mucha prevención, ya lo hemos visto en otras gráficas al principio. Los contextos de alta movilidad no son adecuados para las herramientas clásicas que conocemos, ¿no? Y entonces esto hay que replanteárselo. Y, por último, decir que es curioso, la participación y rendición de cuentas se recibe o se percibe como una responsabilidad de las organizaciones implementadoras como de arriba abajo. No se percibe como un intercambio. Aquí además en este informe tenemos un gap tremendo, ya lo he dicho, que es que no hemos podido entrevistar a parte de la población sujeto, con lo cual nosotros abundamos también en este problema, ¿no? Paso ya a la parte de recomendaciones, que también se dividen en estos tres bloques de concepto, de entorno, de gestión.
Primero, recomendación. Y las recomendaciones yo creo que también cada uno pues, debe sacarlas en función de su estudio que haga, o el análisis que haga de este estudio y de la reflexión a la que invite. Una cosa muy importante que quiero compartir con todas las personas que no habéis participado en la encuesta, porque sí que es una muestra muy grande, pero no dejaba de ser una muestra, es, más allá de lo que hayan aportado ellos, muchos me dijeron, mira Fernando, el cuestionario mismo nos ha hecho pensar mucho, ha generado una dinámica de reflexión. Pues esto yo creo que es lo más importante, más allá de lo que el informe diga o lo que haya podido escribir y la Agencia Vasca ponga a vuestra disposición, el ejercicio de reflexionar de una forma estructurada sobre algunos bloques de qué quiere decir esto, yo creo que es lo más importante y os invito a todas las organizaciones y trabajadores humanitarios pues a que lo hagáis más allá de si participáis o no en este estudio. Primera recomendación, las organizaciones deberían conceptualizar internamente qué quiere decir para ellos participación y rendición de cuentas desde el enfoque que yo llamo de participación transformador, ¿no? Participación transformadora, aquel que empodera, aquel que tiene un enfoque de derechos, que da oportunidad de tomar decisiones. Pero conceptualizarlo y escribirlo, entendemos esto como organización humanitaria, este es nuestro concepto, no es tener una caja de sugerencias. Otra recomendación es promover participación y rendición de cuentas en procesos a largo plazo que generen confianza. Hemos visto que muchas de las poblaciones con las que trabaja son refugiadas, son desplazadas y muchas de ellas de largo plazo. No vale en cada proyecto poner eso, una cajita o un teléfono para llamar, sino que hay que hacer todo un proceso de largo plazo porque tiene que estar incardinado, como veíamos. Y avanzar hacia la transferencia de toma de decisión. En los entornos hay que tomar medidas decididas, proactivas y que sean culturalmente sensibles para desbloquear aspectos culturales. Los aspectos culturales se han manifestado con mucha fuerza como aspectos que bloquean. Y es importante pues, que haya medidas, o sea, que esto se analice y que haya, digamos, una visión antropológica de dónde estamos, en qué entorno, y qué es lo que aceptamos y qué es lo que hay que transformar con el tiempo y con una estrategia adecuada de involucración de actores clave para poder abordar estos temas, ¿no? Muy importante tener un enfoque de sensibilidad a los conflictos. Esto se nota mucho también cuando hablas con organizaciones en entornos de conflicto, con aquellas que no lo están. Como dicen, bueno, cuidadito, porque todas las informaciones tienen un significado en un conflicto, y más cuando es un conflicto armado altamente violento. Entonces, la participación no es neutra en una situación de conflicto armado. ¿Por qué? Pues porque se aportan muchos elementos de cómo se entiende la vida, de cuáles son las prioridades, de qué grupos tienen que ir primero, y por lo tanto tiene que haber una sensibilidad muy importante y un conocimiento de gestión de conflictos. Por supuesto hay que contextualizar la forma en que se hace la participación y rendición de cuentas según los grupos sociales y los grupos de edad. Ya hemos visto que hay grandes exclusiones en lo que llamaba yo los márgenes sociales, ¿no? de infancia y senectud. El contexto COVID tenemos que ser capaces de sistematizar nuevas metodologías, igual que estamos haciendo hoy. Es una experiencia para muchos de nosotros nueva, estar con traducción simultánea a través de una plataforma Zoom con muchísimos países conectados hoy. Bueno, pues esto llevado a la participación y rendición de cuentas y que no generemos más discriminación, tenemos que investigar, tenemos que sistematizar, tenemos que compartir muchísimo más. Ya he hablado del enfoque antropológico, que tenemos que incorporar más. De la gestión presupuestaria también he hablado cuando hablaba de las conclusiones. Creo que sería muy recomendable tener un marco coherente de parámetros sobre los que realizar la rendición de cuentas y sobre los que medir hasta qué punto estamos haciéndolo bien o no. En este estudio parte del trabajo ha sido precisamente crear un marco de parámetros que hemos ido utilizando, pero bueno, habría que ver si conseguimos entre todos establecer un marco que nos sirva o al menos cada organización que tenga uno, pero yo creo que habría que comenzar a hacer un marco común. Y compartir un catálogo de herramientas que sean útiles, que sean prácticas, que responda pues, a estos parámetros. Muy importante para las organizaciones, los órganos de gobierno directivos tienen que involucrarse muchísimo más, porque estamos hablando que participación y rendición de cuentas es un tema de principios, que es un tema conceptual, que es un tema que tiene que iluminar las políticas de trabajo humanitario, que tiene que iluminar las estrategias. Y muchas veces vemos que no, pero los que se involucran son los trabajadores que están en primera línea de los programas.
tendríamos que ser capaces de conectar muchísimo más los conceptos de transparencia, participación, rendición de cuentas, reputación institucional, y que esto nos sirviera como una escala de valoración de nuestra eticidad, de nuestra ética, de nuestra fiabilidad como organizaciones y de nuestra eficiencia. Voy a avanzar un poquito rápido, estoy ya en los 2 últimos minutos y no me va a dar tiempo, pero bueno. Mirad, aquí os he puesto este árbol porque es lo que os estaba señalando. Muchas veces nos vemos aquí a nivel arriba de las actividades. No sé si se ve mi rato que lo muevo por ahí por las hojas o incluso por algunas ramas de programas y proyectos, ¿no? Pero las ramas gruesas que sustentan toda la copa del árbol, las estrategias, las políticas, el tronco, que da aporte al árbol, los valores, las raíces, que dan razón de ser a las organizaciones, parece que están muy poco afectadas de participación y rendición de cuentas. Debería afectar a todo. Y deberíamos, por lo tanto, revisar si nuestras políticas lo incorporan, nuestras estrategias lo incorporan, más allá de que lo incorporen los proyectos. Y esta vez, de hecho, hemos cogido bastante el árbol, pues eso, por las hojas, ¿no? A ver los proyectos que dicen, luego ya hemos ido de profundidad. Bien, un gráfico que intenta también abundar sobre el tema de cómo la gestión de personal tiene que estar también orientada hacia la participación y rendición de cuentas. Desde los valores tenemos que promover unas actitudes, desde la formación y generación de competencias, asegurar que hay un desempeño adecuado y que estas actitudes y este desempeño tienen un monitoreo y un control regular. Es decir, no vale hablar en principios, pero luego ni controlamos actitudes, ni controlamos desempeño, ni controlamos realización de participación y rendición de cuentas. Algunas recomendaciones para las entidades humanitarias internacionales, pensando bastante también en las que estáis ubicadas en el País Vasco y que con el apoyo de la Quidenza pues apoyáis todos estos programas. Lo primero es contar con competencia y capacidad esencial en temas humanitarios. Y esto me paro medio minuto. Es muy importante. Algunas organizaciones comentaban, bueno, en realidad es nuestra organización en el terreno, sea en Palestina, sea en Senegal, sea en Congo, quienes saben de temas humanitarios. Nosotros apoyamos. Bueno, es muy difícil entonces generar una interlocución sobre todas estas estrategias políticas. Cualquier organización que apoye la acción humanitaria tiene que tener una competencia y una capacidad esencial. No digo que tengáis que ser súper especialistas, pero estar dotados de los recursos mínimos de conocimientos y competencias, creo que sí, que es un deber profesional para poder asegurar que la acción humanitaria es de calidad y en particular en este aspecto que estamos analizando aquí, ¿no? Aumentar la flexibilidad para acomodar los resultados. Es decir, si no somos flexibles y lo que nos diga la participación y la rendición de cuentas luego no podemos acomodarlo en las organizaciones, pues no tiene mucho sentido. Líneas presupuestarias específicas. Deberíamos dotar de recursos. Esto no he presentado algunas de las conclusiones, pero sale muy claro que uno de los factores es a veces no tenemos recursos para hacerlo. Esto requiere tiempo, metodologías, recursos. Debe haber una capacidad de reasignar presupuestos de forma ágil. Habrá que marcar parámetros, pero parece sorprendente que si estamos abiertos a la participación y estamos abiertos, y así se reconoce mayoritariamente que tiene que haber implicaciones presupuestarias, luego no podamos prácticamente hacer ninguna reasignación presupuestaria de forma ágil o sea un proceso muy tedioso. Mayor predictibilidad en los fondos accesibles, ya lo he señalado. Y la valoración que se hace de un programa humanitario, pues creo que tendría que tener muy en cuenta todos estos aspectos. Y por acabar, pues la recomendación final es un poco larga, pero ahí la encontraréis, la podéis leer, además la tenéis en inglés y en francés en los informes divulgativos. Yo recomiendo que avancemos como guía hacia estas dimensiones de la participación y rendición de cuentas, ¿no? Que sea transformadora, como he dicho antes, que verdaderamente empodere, que esté integrada, que integre la participación y la rendición de cuentas en un único proceso, que sea inclusiva, que no deje de lado a grupos de edad, a minorías, sean étnicas, de orientación sexual o de otro tipo, que sea localizada desde lo local y con protagonismo y liderazgo local, que sea triangular, que no he hablado de la presentación, pero en el informe sí se habla y en el caso de Palestina hablo más, que involucre a las poblaciones sujeto a las organizaciones humanitarias, pero también a las autoridades competentes, no solamente desde una perspectiva de informarles, sino de involucrarles.
que sea corresponsable entre todas las partes y que sea consecuente, es decir, que asuma las implicaciones que tiene. Los próximos pasos, después desde la Agencia Vasca, pues creo que nos darán también alguna pista, pero el gran paso que queremos dar después es desarrollar la herramienta de valoración y seguimiento de participación y rendición de cuentas y hacer un pilotaje, hacer unas pruebas pilotos sobre cómo se puede implementar. Hay un primer borrador y la idea sería seguir avanzando. Y bueno, pues con esto acabo, con esta foto de una realidad de desplazados en el estado Kachin de Myanmar, que todos sabemos ahora por lo que están teniendo que pasar, más allá de los conflictos que se viven, y que es un programa fantástico de recuperación psicosocial de chicos desplazados de guerra a través del arte, ¿no? Bueno, pues un ejemplo de participación muy singular, pero al menos quería poner un rostro humano, positivo, en medio de esta presentación pues tan pesada, con tanto gráfico y tanto texto. Y con esto yo paro aquí, voy a quitar ya la presentación y me pongo a vuestra disposición para que podamos ir compartiendo un poco más. Me ha alargado quizá 5 o 10 minutos más, lo siento. No sé, Marlene, si tú me guías ahora, yo voy leyendo las preguntas, o Pilar. Sí, gracias, Fernando. No, yo te voy a ir recogiendo del chat las preguntas y te las voy a ir pasando. A ver, tenemos por el momento 3 preguntas, 2 de ellas están relacionadas, tienen que ver con el concepto mismo de rendición de cuentas. Nos pregunta Gloria desde Colombia y Josu desde Senegal. ¿Qué se entiende realmente por rendición de cuentas? Si en distintos contextos hay distintas comprensiones. Y si has tenido, Gloria dice, si has tenido alguna dificultad para entender, para la comprensión, si has detectado alguna dificultad en la comprensión de este concepto en Colombia, porque al parecer se suele relacionar más con accountability como presentación de libros contables, más allá de rendir cuentas a las poblaciones, ¿vale? Si te parece, respondes a estas preguntas y luego pasamos a otra. Sí, pues se me escucha, ¿verdad, Pilar? Sí. Sí, pues empiezo por lo último. La verdad es que el concepto de rendición de cuentas tiene su dificultad, tanto en castellano, incluso en francés también. No es nada evidente y muchas veces es verdad que la gente lo lleva al tema de presentar las cuentas, la contabilidad. No, el concepto de rendición de cuentas, como estamos tratando de clarificar, y yo creo que muchas personas y muchas organizaciones lo tienen bastante claro, es devolver a las organizaciones, a las poblaciones sujeto de la acción humanitaria, toda la información, todo el conocimiento relativo a la acción humanitaria y darles la oportunidad no solo de que participen haciendo una contribución, sino que sean actores clave en el diseño de la acción humanitaria, en su reorientación, en su implementación y en la valoración del impacto logrado. Esta rendición de cuentas lo que quiere decir en el fondo es ponerse al servicio de. Yo diría que sería tanto como en un país con altos niveles de democracia y de orientación de servicio público de la parte pública, rendir cuentas es decir, somos servidores públicos. Los humanitarios somos servidores de las poblaciones y por lo tanto tenemos que atenernos a lo que nos digan, a lo que prioricen, a lo que sugieran, dentro, por supuesto, del marco de principios humanitarios que hemos suscrito todos a nivel universal. Y la pregunta de ¿varía según contextos? Pues sí, es uno de los bloques que he intentado presentar brevemente, pero que en el informe pues, se detalla más. Y como decimos, hay contextos que vienen dados por el entorno cultural, por el entorno de las poblaciones. Aparece un aspecto que no he señalado, es muy importante, los entornos multiculturales dentro de los entornos humanitarios y la riqueza que eso aporta y las tensiones que aportan. Es decir, cuando hay refugiados de un grupo étnico acogidos por una población de otro grupo étnico, las dinámicas que se producen ahí muchas veces se minusvaloran y son extraordinariamente ricas. Y no es un único entorno, que a veces lo simplificamos. Si esto ocurre en tal sitio, en Senegal, es el entorno de Senegal. Bueno, no, es más complejo. Es el entorno de los grupos que están viviendo esa realidad y a veces entre comunidades de acogida, comunidades desplazadas, refugiadas, etc. Por eso digo en una de las recomendaciones que es muy importante adaptarlo culturalmente, que tiene que haber una antropología
un enfoque de antropología cultural y que el aspecto de localización es esencial. Por lo tanto, claro, añadir todas estas conclusiones generales, como os he dicho al principio, os he presentado hasta la tipología de organizaciones que trabajan de forma universal, pues es muy ambicioso, hay que aterrizarlo en lo concreto. Pero sí es verdad que hay principios, que hay formas, que hay experiencias que son universales. Y no podemos renunciar a ellas y parte de este estudio lo que pretende es aportarlo. Eso es lo que contestaría, Pilar. Si hay más preguntas. Sí, tenemos otra pregunta que nos llega desde Ruanda. Agustín nos consulta si nos puedes dar alguna pista. Has comentado que la gestión integral de los proyectos todavía es algo embrionario. Entonces, si nos puedes dar alguna buena pista para poder avanzar, ¿no?, en ese campo. Sí, mira, yo creo que las pistas mejores van a venir del intercambio entre organizaciones. Por ejemplo, yo en las entrevistas y la documentación que recibí de Colombia vi que había algunas experiencias pues, muy interesantes, también con sus avances y sus retrocesos. Pero más que decir yo, creo que lo mejor va a ser el intercambio entre organizaciones. Pero algunas pistas creo que sí son importantes y es ser capaces de presentar información de los presupuestos en grandes partidas y en las grandes líneas y con una división al menos porcentual de lo que se va a hacer. Yo creo que a veces hay como un cierto pudor en enseñar los números, ¿no? A veces hay razones, porque a veces la gente no está satisfecha en cómo distribuye sus cuentas o no tiene claridad de lo que está imputando como costes administrativos, operacionales, de gestión, en fin, hay toda una amalgama que a veces es ya difícil de deshacer. Pero asumiendo que todo eso está y tiene que estar, porque tiene que haber una profesionalidad, yo creo que no hay que tener miedo a eso. Todo el mundo entiende lo que cuesta hacer un tanque de agua, lo que cuesta hacer un sistema de potabilización, lo que cuesta hacer unas letrinas, lo que cuesta hacer un sistema de cobijo. Y la gente tiene que saber optar, al menos porcentualmente, es decir, queremos que tiene que haber más de esto, queremos que es más importante que nos apoyéis en nuestras capacidades de medios de vida para medio plazo. O, como en algunas experiencias que he vivido muy de cerca, ¿por qué sacáis la educación siempre como un tema casi marginal? Hay muchas comunidades que lo quieren poner mucho más arriba de lo que se pone. ¿Por qué hay tanta obsesión con lo físico y no tanto con lo cultural, con lo educativo, con los inmateriales? Ese tipo de cosas, presentarlo y que la gente a partir de ahí intervenga y podamos asumirlo y que la propia propuesta dé capacidad de decir, este es el marco inicial, pero se puede transformar. Creo que son pistas por las que hay que ir avanzando y que tenemos que perder el miedo y asumir riesgos. Es que parece increíble que a veces sabemos gestionar riesgos de meternos en conflictos armados y no sabemos gestionar el riesgo de discutir un presupuesto. Bueno, pues hay que ir avanzando. Gracias, Fernando. Tenemos otra pregunta desde una ONG de Euskadi. Nos consulta si en esta herramienta que propones se va a tener en cuenta la diferencia del colectivo en el que se está aplicando. Pone como, por ejemplo, las caravanas de migrantes, ¿no? Cómo fomentar la participación, la rendición de cuentas en colectivos que se están moviendo, ¿no? Y que no están estables en un contexto concreto. Sí, como decía, bueno, está en desarrollo, hemos desarrollado mucho, pero ahí lo bonito va a ser, si hay gente interesada, pues que lo hagamos en conjunto y aportemos muchos más elementos, ¿no? La herramienta que yo he diseñado es un borrador y que está basada sobre este estudio precisamente. Y efectivamente, como digo, los diferentes colectivos, o como decíamos en esa conclusión, si no existe una organización mínima, si no existe un mínimo de estabilidad, las herramientas clásicas caen. Entonces sí nos puede servir primero para saber dónde están los límites, dónde está la potencialidad de hasta dónde podemos llegar y también qué métodos tenemos, ¿no? Lo que yo insisto muchísimo, lo que no vale es tener como 4 recetas y las aplicamos a todos los lados, lo ponemos en todos los proyectos y ya está, porque hemos visto que cuando lo vamos desglosando hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Y uno de ellos es ser capaces de dibujar la realidad en la que estamos trabajando. Esta es la realidad de movilidad, de migrantes, es la realidad de conflictos, es la realidad de género, es la realidad patriarcal, es la realidad colonial. Y a partir de ahí, hasta dónde llegamos y hasta dónde arriesgamos, ¿no? Entonces sí, la idea es que esta herramienta y en los parámetros que tiene lo incorpora y lo vaya incorporando más, pero no solo para decir esto se resuelve de esta manera, es decir, esto nos permite dibujar el escenario de esta manera y nos permite marcar unos objetivos que vamos a seguir y monitorear después.
Vale, es que recasco, Fernando. Bueno, por el momento no tenemos ninguna pregunta más. Yo me voy a lanzar a hacerte una mientras aquí quienes nos están escuchando se animan con otra consulta. Has hablado mucho del tema de los factores culturales y que es importante tener en cuenta pues, el entorno, ¿no?, en el que estamos trabajando. ¿Tienes alguna pista para cómo desbloquear esos elementos que tenemos tan interiorizados y que no nos permite avanzar y superar esas creencias o valores que venimos trayendo y que no favorecen la participación? Pues, bueno, intento en el informe dar algunas pistas, ¿no? El primero es el reconocimiento de las culturas. Es decir, yo creo que hay aspectos de dominancia cultural, sobre todo cuando estamos trabajando desde una perspectiva de organizaciones de fuera, extranjeras, que se implantan en ciertos contextos, en que asumimos que tenemos un esquema que poco a poco iremos moldeando hasta que las comunidades o la organización local lo acepte, sea en el tema que sea, de género, de transparencia, lo que quieras. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es un ejercicio de respeto cultural muy, muy profundo y de formar a los trabajadores humanitarios, tanto de organizaciones locales como de organizaciones internacionales, en asumir que nuestra cultura tiene un bagaje, cada uno de nosotros tiene el suyo, pero que el bagaje que cuente, que hay que respetar y que hay que asumir y que hay que trabajar con él, es el local donde estamos implantados. Y que muchas veces, como decía, es un mix de varias culturas, no es uno solo, ¿no? Y a partir de ahí, en función de los principios que nos llaman a trabajar conjuntamente, porque yo siempre insisto mucho en esto, solo podemos trabajar conjuntamente si identificamos valores compartidos, si no, en realidad es una imposición muy fuerte colonial, aunque sea humanitaria, imposición humanitaria colonial. Desde esa parte compartida, establecer un diálogo y establecer un reconocimiento de interlocutores. Y aquí vuelvo sobre el tema, y no quiero derivarme, pero creo que es importante, el tema de la gente mayor, y que decía yo que en muchas aportaciones hablaban, los consideramos sabios, pero no tiene una participación directa en el programa. Bueno, la falta de respeto hacia actores claves que controlan también los comportamientos sociales, culturales y morales de la sociedad, si a esa gente no se llega, es muy difícil hacer una transformación. Y eso requiere tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener claridad de objetivos, claridad de valores compartidos sobre los que se va a avanzar y una estrategia clara de cómo avanzar hacia ello, respetando la cultura y los interlocutores claves en cada una de las sociedades, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y luego tener mucha sensibilidad a los conflictos, porque ciertamente las interactuaciones culturales, si no se gestionan con una sensibilidad de conflictos, puede llevar a dinámicas muy contraproducentes. Sí. Gracias, Fernando. Nos llega otra pregunta de una persona que no puede colocarla en el chat. Se refería precisamente a este tema que acabas de abordar ahora, sobre el tema de las personas ancianas y mayores, ¿no? Es una de las conclusiones claras del estudio, tú mismo lo acabas de mencionar. Si podías profundizar un poco en cuáles son las razones, qué lectura haces tú de este resultado y no sé si dentro de esas estrategias para poder superarlo puedes darnos alguna idea. Pues mira, aquí hay una organización colombiana, utiliza una palabra, de hecho el tema no sale más en Colombia, sale más en otros lugares, ha salido más reflejado en Palestina, en África, pero hubo una palabra que dijo un participante colombiano que a mí me marcó mucho y que está incluido en una parte del informe, que es la paciencia. Hay en la acción humanitaria una especie de tempo, de ritmo, que da la sensación que siempre tiene que ser acelerado. Y hay cosas que no se pueden acelerar, ¿no? Tienen su ritmo, tienen su tiempo. La interactuación con gente mayor, y que una cosa es hablar de gente de 65 años, otra cosa es hablar de gente de 80, claro, pero en general requiere de un tiempo y de un ritmo que no es el ritmo ni el tiempo de hablar con gente de 25 y de 30 años. Entonces, muchas veces hay un aspecto de marginación porque decimos, no tenemos tiempo. Bueno, el tiempo existe, es cuestión de administrarlo y de tener las herramientas adecuadas. Hay otro factor que salió en varias entrevistas y que a mí me llamó muchísimo la atención, que es el factor de la gente mayor ha perdido ya las referencias del contexto en el que está. Entonces, le resulta muy complicado. A mí me hizo reflexionar mucho porque yo creo que hay dos temas aquí. Uno es
no voy a poner ningún caso de ningún país, pero en fin, cada uno que imagine en el que conozca más de cerca o en el que trabaje. Gente mayor puede efectivamente llegar un momento en que ya pierda una noción de entorno del día a día, pues con mucha claridad, pero no deja de ser su pueblo, su gente, sus familias, sus realidades, cuando comen, cuando hablan, salen los temas del sufrimiento humano, porque si hacemos acción humanitaria es porque hay sufrimiento humano, si no, no habría acción humanitaria. Y por lo tanto puede que tenga una perspectiva algo diferente, pero la tienen, la tienen. La cuestión es cómo llegar hasta ellos. Y luego hubo otra cosa que me impactó muchísimo y que apareció en varias de las encuestas de diferentes maneras es que ellos no pueden venir a las reuniones porque están impedidos, les cuesta mucho caminar, no oyen en la reunión. Bueno, pero es que esto es un colectivo que forma parte del ser humano y de la sociedad. Es decir, no podemos discriminarlos porque tengan algunos impedimentos que no tiene la gente de 30 años o de 40 años. Entonces tendremos que abordar esas realidades. Pero claro, si queremos manejar todos con el ritmo de los de 30 años, con la salud de los de 30 años, con la agudeza mental de los de 30 años, pues evidentemente se nos quedan fuera. Lo cual no quiere decir que no sean sujetos importantes, que tengan que aportar, y además son sujetos de la acción humanitaria, son uno de los colectivos que están también afectados en positivo o en negativo por cómo se ha desarrollado la acción humanitaria. Por lo tanto, hay que hacer un ejercicio y decir, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Igual cuando hablamos con personas con discapacidades. Podría contar algunas anécdotas interesantes sobre el trabajo con discapacidades que ilustrarían mucho, pero en fin, por no alargarnos, lo dejamos ahí. Gracias, Fernando. Tenemos otra pregunta desde Senegal. Yosu comenta como que el tema político no está bien reflejado, el factor político no está recogido como uno de los elementos que podría limitar el tema de participación y rendición de cuentas, ¿no? Como a la hora de elegir un contexto o con qué población se va a trabajar, en qué zonas, el tema político influye también, ¿no? Y hay, en algunos casos, pues clientelismo en las autoridades locales y demás. Si podías profundizar un poco en este tema. Sí, y lleva razón, gracias por la aportación. En realidad son muchos los factores que intervienen, pero es curioso que cuando se hizo la encuesta y se habló con las personas, los aspectos políticos no lo pusieron en el nivel más alto, no lo pusieron en el nivel más alto de condicionamiento. Incluso el de conflicto armado sí salió muy alto, había una transparencia que lo ponía, que salía pues casi con un 68% creo, pero iba mucho más por debajo de otros aspectos, como el de género, otros aspectos de entorno, ¿no? Cultural. Entonces, los aspectos políticos sí, son muy importantes y yo creo que, como siempre, en cada contexto hay que verlos. Se plantean de una forma exacerbada cuando ese conflicto político llega a la violencia estructural, a la violencia armada, pero cuando no está a ese nivel, que es la tensión política de las sociedades, que forma parte de la vida de cualquier sociedad, no ha aparecido en el estudio como los factores más determinantes. Otra cosa es que no sea importante, ¿eh? Aquí hemos hecho un filtrado muy grande porque hay muchos factores, pero estoy muy de acuerdo que algunas sociedades están muy viciadas y este es un tema pues, muy delicado. Decía antes, en situaciones de conflicto la participación no es neutra. Bueno, pues situaciones, digamos, de conflicto político, aunque no sea armado, aunque no sea violento, pero de alta tensión social, pues pasa lo mismo, no es neutro. Y entonces hay que tener una capacidad, yo hablaba de diálogo humanitario con grupos armados, también aplicaría a colectivos, grupos políticos en alta confrontación, ¿no? Gracias, Fernando. Hay varias personas que están levantando la mano, estamos poniendo en el chat que las preguntas deben canalizarse a través del chat de preguntas y respuestas. No sé si es que están teniendo alguna dificultad para poder escribir o tal vez le han dado sin darse cuenta a levantar la mano. Entonces, simplemente volver a repetir que aquellas personas que estéis interesadas en hacer alguna pregunta a Fernando, tenéis que escribirla en el apartado preguntas y respuestas. Nos ha pasado también con Jean-Jacques de Pascriste Ubira, que parece que ha querido decir algo, pero se ha quedado cortada. Entonces, por favor, invitamos a Jean-Jacques que nos vuelva a volver a hacer la pregunta. Y aprovecho, Fernando, porque otra persona tampoco ha podido escribir, no sé qué ha pasado, y te la voy a trasladar. Es sobre el tema de la COVID. Has mencionado, y entiendo que esto es un tema pues, relativamente reciente, justo ha coincidido el estudio, ¿no? En un momento que estamos viviendo la pandemia.
No sé si es demasiado pronto para poder hablar de buenas prácticas para la participación y rendición de cuentas en este contexto. Si puedes avanzar un poco, ¿qué intuiciones tienes o si ya has visto alguna buena práctica? Bueno, el tema del COVID yo creo que sí hay prácticas que son muy interesantes, pero todas ellas han venido con mucha dedicación y con muchos recursos. Mucha dedicación de tiempo y mucho recurso porque ha habido que capacitar a la gente en el manejo de tabletas, acceso a Internet, y eso lleva tiempo, y lleva inversión. Entonces yo creo que estas son las experiencias más interesantes y que convendría socializar un poco más, pero también convendría que contaran con apoyo financiero, apoyo presupuestario. O sea, yo creo que no debe haber un presupuesto sin que haya una metodología claramente definida, pero de estas experiencias que ya hay, que son buenas, yo creo que habría que pasar a sistematizarlas y a permitir que en muchas realidades, sobre todo de desplazamiento, de refugio más o menos estable, pues la gente pueda tener acceso a tecnologías como la que estamos usando nosotros hoy y que tenga una formación esencial, ¿no?, en esto y que tenga un acompañamiento, porque habrá gente que le costará mucho, a nosotros a veces nos cuesta también, porque pues, va cambiando todas las plataformas y demás, pero que haya tecnologías que estén a disposición. Y eso quiere decir inversión. Entonces yo también desde aquí pues invito a las agencias de las organizaciones que están apoyando proyectos pues que lo metan como un concepto que tienen que apoyar, porque si no el gap cada vez va a ser mayor. Y esto pues es una desgracia tremenda, ¿no? Es decir, lo hemos visto estos días, y perdonad que vuelva sobre el ejemplo de Myanmar, el corte de Internet que se produjo el sábado, Amnistía Internacional enseguida lo denunció como potencialmente una gran violación de derechos humanos en un contexto donde dependemos todos ya de Internet para gestionar la salud, para gestionar los programas, las comunicaciones, absolutamente todo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que poner eso al servicio. Y luego también quizá una referencia que podemos pensar. Hemos visto como ha habido en los últimos años trabajos de software, de plataformas, algunas de ellas las hemos usado para este estudio, como Cobo, que están hechos entre varias organizaciones para facilitar el trabajo conjunto online. Bueno, podríamos pensar en cosas de este tipo también. Plataformas, herramientas diseñadas ya para poblaciones sujetas de acción humanitaria, de fácil manejo, de fácil uso, de bajo consumo, de derecho gratuito, igual que se ha hecho, ya te digo, con la plataforma Cobo o con otras, ¿no? O sea, yo creo que materia hay, es cuestión de dedicarle tiempo. Lo que no podemos es decir, bueno, pues lo hacemos online. Bueno, entonces, si antes decíamos que la gente mayor está excluida, ahora ya vamos a excluir, ahora va a quedar un nicho pequeñísimo de gente que va a participar. Muy bien. Sí, desde el Congo nos han repetido la pregunta. Hacía Jean-Jacques hace dos preguntas. Una tiene que ver con lo que acabas de explicar ahora, sobre la relación entre la participación y rendición de cuentas y el tema presupuestario, ¿no? Lo que has estado comentando, ¿no? Como hay una relación directa entre uno y otro, si quieres hablar un poquito más de este tema. Y otra consulta dice si no crees que el hecho de apoyar a las socias locales, un apoyo institucional, puede favorecer la participación en la rendición de cuentas. Sí, bueno, muchas gracias, Jean-Jacques, y muy agradecido también por tu contribución en este estudio, que lo aprecio muchísimo. Sí, ya lo he dicho, salí en el estudio en varias maneras, pero ahora lo estoy diciendo muy claro. No podemos plantar, incluso si desarrollamos el concepto, como estoy sugiriendo que se desarrolle, pues con mayor profundidad en cada organización, incluso que lleguemos a un consenso más avanzado de lo que es, no podemos dejarlo ahí sin gestionarlo. Por eso yo también decía, además del concepto y de entender los contextos, hay que gestionarlo. Y gestionar, yo siempre lo digo, implica asignación de recursos. Y no hay más. Es que si no hay asignación de recursos no se gestiona nada. Entonces, si queremos gestionar esto bien, hay que gestionar recursos, hay que asignarlos, hay que priorizarlos y hay que pensar de nuevo cómo esto, al final, pues es una inversión de largo plazo, ¿no? Y luego el apoyo institucional, que es una preocupación de muchas organizaciones y abunda sobre el tema de la localización, pues es un tema viejísimo y que nos cuesta mucho salir de él o avanzar en él, ¿no? Seguimos con la lógica del proyecto, seguimos con la lógica del tiempo limitado y claro, si las organizaciones no tienen una viabilidad mínima, pues es muy difícil avanzar. Entonces, de acuerdo con Jean-Jacques, hay que avanzar también en apoyo institucional, pero un apoyo institucional
que demuestre que tiene un efecto multiplicador, que tiene una viabilidad, que tiene un plan estratégico de largo plazo detrás, que tiene unas políticas humanitarias detrás. Y aquí insisto otra vez sobre ese concepto que yo lanzaba más a las organizaciones del norte, que a veces dicen, hombre, nosotros somos poco humanitarios, pues lo lanzo a todas. Yo creo que todas las organizaciones tienen que tener políticas sólidas humanitarias, políticas sólidas de partenariado, políticas sólidas de participación y rendición de cuentas y estrategias claras. Y con todo eso, estas organizaciones ameritan el que se les apoye institucionalmente, no solo proyecto a proyecto. Y es un poco lo que decía también, a medida que haya predictibilidad de con qué puedo contar, es más factible hacer una participación pues eficaz. Muy bien, Fernando. A ver, otra cuestión sobre el tema de cómo favorecer la decolonización, ¿no? Has hablado mucho del tema de la implicación cultural, no cultural, y encima contextos multiculturales, no son contextos que son homogéneos, ¿no? Incluso en una misma zona. Entonces, ¿alguna pista para avanzar en este sentido? Bueno, pues hay algunas cosas que yo creo que hay que avanzar bastante y es el aprender a volver atrás y a desvestirse de todo el ropaje cultural que tenemos, ¿no? Cuando me presentaba Paul, una de las cosas que decía, pues eso, que tengo una dilatada experiencia. Bueno, pues yo, una de las cosas que he aprendido con la experiencia es que contra más experiencia tienes, menos sabes. Y entonces es el desvestirte y el estar abierto y la escucha activa, que también lo pongo como un tema importante en la participación transformadora. Y la escucha activa quiere decir que dejo mis prejuicios atrás, no dejo mis valores atrás, dejo mis prejuicios atrás. Y escucho atentamente y miro de qué habla la gente y miro y escucho qué están planteando y el por qué este tema vuelve a aparecer una y otra vez. Es ese desvestirse del ropaje que llevamos y desvestirse, que no lo he dicho antes y lo quería haber dicho cuando hablaba del tema de la complejidad de comprensión de los colectivos mayores, de un lenguaje que se está haciendo terriblemente sofisticado, terriblemente complejo y muy inasequible a lo más esencial de la acción humanitaria, que es cómo satisfacer las necesidades básicas, cómo proteger los derechos de la gente y cómo proteger la dignidad de todas las personas en su cultura. Y eso es muy sencillo de entender. Pero hemos ido creando un ropaje de lenguaje, de sofisticación, y yo espero que con este trabajo pues no lo compliquemos más. Mi idea sería ir simplificándolo, pero con claridad. Y entonces, descolonizar o decolonizar, pues para mí supone eso. El primer paso es deshacer, para poder dejar que crezca lo que tiene que crecer en lo local. Es muy difícil hacer crecer plantas debajo del mango, ¿eh? El mango proyecta una sombra tan densa que son como los nogales de aquí de Europa, ¿eh? Poco crece debajo del nogal. Es muy bonito, pero debajo crece poco. Pues aquí nos pasa igual, ¿no? Tenemos que quitar un poco del ramaje del nogal, del mango y dejar que crezcan las plantas que hay debajo y escucharlas atentamente. Y ahí yo creo que uno de los retos que tenemos es que las organizaciones que habéis participado en este estudio, las que estáis conectadas hoy, también ayudéis a dar el siguiente paso, a llegar más cerca con este estudio a las comunidades que son la razón última de toda la labor humanitaria. Muy bien, es que recasco, Fernando. Pues la verdad es que no tenemos ya ninguna pregunta. No sé si alguien al último minuto se anima o la verdad es que lo podemos cerrar con este mensaje, ¿no? tan interesante y tan bonito que acabas de darnos, ¿no? De a ver si nos vamos quitando, despojando de todos estos ramajes, ¿no? Y aprendiendo otras formas de hacer y estar y más allá en los proyectos humanitarios. Yo si nadie más dice nada, estamos cumpliendo el tiempo establecido. Igual le puedo dar la palabra a Paul. Muy bien, yo antes de que ya me despida, pues solamente agradecer a todos los que habéis participado hoy, agradecer muchísimo a El Aquidenza, a la Agencia Vasca de Cooperación y Desarrollo, la oportunidad de participar en este estudio, no solamente por poder hacerlo, sino por la forma en que lo hemos hecho. Creo que ha sido también fantástico a nivel de diálogo, de construcción, de compartir ideas. Agradecer a todos los que habéis contribuido. Insisto, la gente que trabajáis en Palestina, que estáis en Palestina, os invito a que vayáis al informe completo. Ese solo está en castellano, pero yo estaría encantado que tengamos una sesión, si queréis, más Palestina, más a puerta cerrada para profundizar aspectos, porque ya que hemos llegado hasta ahí, vale la pena. Y muchas gracias también a todos los que habéis estado organizando este evento, las intérpretes,
a Marlene, Noemí, todas las personas que habéis estado ahí, porque es complejo, yo creo que ha salido muy bien y os lo agradezco de corazón y a vuestra disposición para los siguientes pasos. Muchas gracias, Paul, por estar con nosotros hoy, por la invitación y ya me retiro. Gracias. Gracias, Fernando. Pues, Paul, cuando quieras, para cerrar el evento. Pues sí, la verdad, Fernando, ha sido un placer y además es que es una gozada escucharte. Ya el informe es estupendo. Cuando te acercas a esta mirada que tú transmites es realmente transformadora y cómo estás incidiendo en todo ello y cómo nos estás acompañando también con esta línea de acción humanitaria que tenemos desde Euskadi, pues la verdad es que es estupendo y fantástico. Pues de verdad, eskerrik asko por la presentación, la verdad es que ha sido súper amena, súper interesante y bueno, y lo que nos hace reflexionar y repensar, ¿no? Que me parece fantástico y estupendo, ¿no? Te crea la inquietud sana de esta mirada que hay que tener, ¿no? Hacia la acción humanitaria con esta mirada de la participación y la rendición de cuentas. Bueno, y gracias también a todas las personas participantes, pues ha sido interesante, bueno, a todas las personas que trabajáis en estos contextos, el debate yo creo que ha sido rico y interesante, se han puesto, pues la verdad, varios temas encima de la mesa de mucho interés. Bueno, y son muchos, ¿no?, los retos que tenéis las organizaciones humanitarias locales e internacionales y que también tenemos nosotros, las agencias de cooperación, para poner a la población sujeto en el centro de las iniciativas humanitarias, ¿no? Ponerlas realmente en el centro. Pues bueno, yo creo que gracias al estudio contamos ahora con una foto del estado de la cuestión y con una herramienta que puede contribuir a mejorar las prácticas. Nuestra intención es seguir impulsando el tema, poniendo los medios para contribuir a que la participación en la rendición de cuentas a la población sea una realidad. Y bueno, pues yo que sé, gracias de nuevo por el interés que habéis demostrado. Esperamos seguir en contacto, generar las alianzas para compartir experiencias, aprender las prácticas. Y bueno, pues si alguna persona estuviera interesada en recibir información adicional sobre lo que estamos trabajando, pues por supuesto, encantados de que os pongáis en contacto con nosotras a través del email de la agencia, que yo creo que estará ahí en el chat general, que es agencia@elankidetza.eus. Y bueno, pues nada más. Fernando, de nuevo, eskerrik asko, mil gracias y un saludo a todo el mundo desde Euskadi y desde Lankidetza, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Eskerrik asko y aurrera, mucho ánimo con todos los trabajos. Eskerrik asko.